Vamos a hacer un pequeño viaje por la historia porque forzosamente el hecho de que las mujeres lleguen al poder está muy ligado con un movimiento social y político que llamamos feminismo y que muchas veces es un poco mal entendido. Pero además creemos que llega una mujer al poder y a veces en los medios y a veces entre la sociedad, entre las amigas y todo, se vende como si fuera la única mujer que ha llegado al poder o la única persona que ha llegado a cierta posición en los Juegos Olímpicos o la única que es líder como maestra en medicina o doctora, ¿no? Y en realidad hay muchísimas mujeres que a lo largo de la historia han ejercido el liderazgo desde diferentes disciplinas. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea. Pues sí, de hecho, hay mujeres que a lo mejor destacan desde el principio, ¿no? Desde la juventud y pudiera ser rebeldes o distintas o su manera de comportarse, dependiendo también de los siglos, ¿no? Porque hay siglos que eran como que fuera de época estas mujeres, que de repente ocupaban algunas posiciones o realizaban algunas actividades que no correspondían al tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que estas mujeres, por ejemplo, en la Independencia, Leona Vicario, la corregidora, no sé, la Güera Rodríguez, o sea, como que empiezan a distinguirse porque se hacen visibles. Pero yo creo que a lo largo de los años y de los siglos, las mujeres han participado de diferente manera, pero de forma callada. Entonces, yo creo que, Livia, de repente llega alguien al poder o algún cargo, alguna posición, y pues se nota, o dicen, no, pues es la única. Y no, y detrás de ella hubo pues varias que empujaron para que pudiera llegar en algún momento, ¿no? Efectivamente. Digo, esta parte del liderazgo femenino no es nueva, ¿no? Ahí está Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Sí. O las anécdotas y todas aquellas historias griegas sobre la reina de Tebas, por ejemplo, ¿no? Las reinas que antecedieron en toda Europa, que había una tradición, ¿no? En ese sentido, que eran mujeres muy influyentes, incluyendo a Juana de Aragón, por ejemplo, ¿no? O a Isabel I, que además heredó un reino desastroso, ¿no? Enrique IV no era precisamente un rey que se caracterizara por ser brillante, sino más bien mujeriego. Sí, ¿no? Y gastador, ¿no? Entonces estaba entre reinos que eran muy fuertes, que era pues el reino de España y Francia, ¿no? Que eran mucho más importantes que Inglaterra. Lo hereda Isabel y Isabel lo saca adelante, ¿no? Entonces, el reconocer esta parte de que las mujeres tenemos una historia ya formada de liderazgo es importante, porque necesitamos reconocer también quiénes somos y dónde estamos. Linda me había invitado en un principio a que quizás uno de los temas que pudiéramos hablar hoy era el de salud mental. Sí. Precisamente por la fecha que en que estamos, ¿no? Porque se celebra el día y demás, ¿no? Bueno, salud mental, día del descubrimiento de América. Sí, por supuesto, hoy es día de la hispanidad. De la hispanidad. Efectivamente. Entonces, sí, hasta un equipo de fútbol muy importante juega hoy y se llama América por el descubrimiento de América. Así es. Entonces, creo que reflexionando un poco en esta primera propuesta que me habías hecho sobre la salud mental, creo que hay que tomar en cuenta que para ser personas plenas, para estar saludables mentalmente, primero tenemos que aceptar quiénes somos, cuál es nuestra identidad. ¿Sí? Y entonces el feminismo pasa por esto, por supuesto, pero es un movimiento social y político. Entonces no podemos hablar de feminismo hablando, por ejemplo, de Isabel la Católica, o de Elizabeth I de Inglaterra, o de Cleopatra, o incluso de Hildegarda, que era de quien venimos platicando, que es una abadesa, ¿no? Que nació por ahí en 1104, una cosa así, y que es una polímata, en el sentido amplísimo, ¿no? Como Galileo Galilei, era una mujer que sabía de todo, absolutamente, y que era además buena en todo. Fue judía, luego se convierte al cristianismo, después se convierte en abadesa y
finalmente es una de las doctoras de la iglesia. Hay 4 doctoras en la iglesia. Ah, sí. Sí, claro. Y ella es una de las, sí, está Teresa de Ávila, por ejemplo, es Hildegarda. Tenemos, por ejemplo, muy aparte, ¿no? A Juana de Arco. Sin Juana de Arco no sería posible la nación francesa. Y Juana de Arco, cuando empezó a pedir que le hicieran caso, porque era campesina, ella no era de la realeza, ni era una mujer culta, ni sabía leer y escribir, empieza a empujar para que le hagan caso, ¿no? Los nobles. Y tenía 16 años. Muy joven. Ella muere a los 19. Qué barbaridad. ¿Sí? Pero lo que hizo fue fundar prácticamente una nación. Entonces, podemos hablar de todas ellas, pero si hablamos de este movimiento que ha traído la visibilidad de muchas mujeres ahora, tenemos que pasar forzosamente por el feminismo, aunque las mujeres que lleguen no precisamente pueden ser feministas, ni luchar por la igualdad de mujeres. ¿Sí me explico? Sí. El feminismo, ¿qué es lo que ha permitido? Que la normatividad permita que más mujeres lleguen y accedan al poder. Y no me refiero nada más al poder político, sino también al poder económico. ¿Sí? En ese sentido, ¿cómo está México? Bueno, 46% de las mujeres participan en la economía mexicana. Es un número importante, es un número grande. Estamos en el lugar 122 de 146 países del INCO, que mide a través de un índice esta participación de mujeres. Nada más hay 146 países, no es la totalidad, pero es un buen número, digamos, no es tampoco lo deseable para México. ¿En qué hemos avanzado en la representación política? ¿Por qué? Porque hay cuota. Si no, no llegarían. Si no, es muy probable que no llegaríamos. 49.5%, ahí casi se alcanza la paridad, hay mujeres profesionistas técnicas. Lo cual es un nivel importante, es la posición 33 a nivel global en cuanto a brecha de género. En participación y oportunidad económica es donde estamos más bajos y en participación política más altos, es el 64.3% a 68.5% según el Foro Económico Mundial entre 2006 y 2023. Aunque el avance es mínimo, estamos hablando 64.3 a 68.5 en 20 años, es importante porque eso permite que sea una sociedad mucho más democrática, si es que se da ese tipo de liderazgo, con mujeres que pueden aprender más, que tienen mayor educación y que en algún momento esta educación hace que sus familias vivan mejor, que sus hijos vivan mejor y que las futuras generaciones busquen ese vivir mejor. ¿Sí? Entonces, el hecho de que la mujer estudie, que la mujer se prepare, que la mujer participe en economía, hace que existan otras formas de pensamiento en la sociedad. Y eso es bueno en general. Son sociedades mucho más avanzadas. Por ejemplo, en este sentido, para poder cerrar las brechas que existen en México de desigualdad en cuanto a género, estamos hablando de 134 años. En las condiciones actuales. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de lo que sería el feminismo como movimiento, ¿no? Que es civilizatorio, que favorece lo que es el desarrollo y la economía de los pueblos y que también aumenta la cultura, aumenta también el entretenimiento y aumenta la demanda y por lo tanto también la amplitud de mercados. Bueno. Entonces hablábamos de estas mujeres en todos los tiempos y en todas las culturas y para hablar de feminismo tendríamos que hablar de olas. Creo que aquí muchos saben ya que no sé por qué se denominan olas. Hay quien dice que a lo mejor porque son grandes movimientos que se dan de repente en el feminismo. Podríamos estar hablando de 4 olas dentro del feminismo. ¿Y con qué empezamos? Bueno, empezamos con una marcha que se da en Francia también. Para esto, en Francia, Hildegarda, por ejemplo, que era lo que venimos platicando, perdón, que me regrese así. No Sí, importa. no. Sí, Hildegarda, que era abadesa, que era matemática, que daba clases de geometría, que escribió un libro que se llamaba La ciudad de las damas.
en aquel entonces, que durante muchísimo tiempo, apenas recientemente, se habla de que ella es la autora, porque mucho se le atribuyó a Boccaccio. ¿Qué es esto también, no? La invisibilidad de las mujeres. Bueno, o el tener que escribir con seudónimos masculinos. También. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, ella fue la primera mujer que de alguna manera se dedicó también a las letras de forma profesional y que conocemos desde la Edad Media. Y entonces ella decía y se preguntaba, ¿por qué los hombres odian tanto a las mujeres en aquel entonces? Uh-huh. Y decía que no había hombre que no escribiera de las mujeres como algo negativo. Era, tal vez, si entramos aquí en el aspecto sociológico, sería por la mala relación con su madre, sería psicológico. Psicológico, okay. Sería una explicación. Bueno, yo tengo una teoría ahí. Fíjate, si hablamos de los romanos, del judaísmo también tiene mucho que ver en ese sentido, uh-huh. En la sumisión de la mujer, no en la obediencia de la mujer. Uh-huh. Y los romanos también, de alguna manera, hablaban de obediencia femenina, es decir, la mujer no era una ciudadana. No. La mujer era poco más que esclavo, ¿no? Para los romanos. Y ellos tienen un imperio enorme en toda Europa, que además influye hasta nuestros días. Uh-huh. Ese imperio que se extendió hasta Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, donde todavía no era llamado propiamente Inglaterra, pero había muchos liderazgos femeninos, y allí puede haber, por ejemplo, cuando se funda Londres, que era London, surge, no recuerdo ahorita el nombre, es una reina de etnias de Inglaterra, que no precisamente vivía ahí, pero se funda la ciudad y a ellos no les convenía, ella queda viuda. Y entonces, automáticamente, el derecho romano impedía que como mujer heredara. O sea, podía tener una propiedad, pero quien iba a reinar, digamos, esas tierras era la persona que estaba al frente del territorio por parte de los romanos. Uh-huh. Por supuesto, ella no quería eso y además tenía 2 hijas. Como no tenía hijos, uh-huh. Entonces nadie heredaba. Y ella lucha en contra de los romanos y quema Londres. Y entonces hay 2 historiadores de aquel entonces que se refieren a ella, que la reconocen como una mujer muy aguerrida y que además era mucho más inteligente que la mayoría de las mujeres. Es decir, eso logró porque era una mujer más inteligente que el promedio de las mujeres. Si no, no lo logra, ¿no? Tal vez porque no permitían que las otras mujeres destacaran, ¿no? Efectivamente. O se prepararan y estudiaran. Efectivamente. ¿No? Entonces, cuando hablamos ya de esto es porque, por ejemplo, Christine de Pizan, ya mucho más adelante, francesa, 1405, que escribe La ciudad de las damas, perdón ahí, uh-huh. Es la primera escritora europea y ella planteaba cómo sería la sociedad si las mujeres gobernaran el mundo. ¿Cómo, por qué se preguntaba si habría menos guerras, si habría menos intereses y menos traiciones en el mundo si las mujeres gobernaran, ¿no? Sí. Y entonces comentaba esto precisamente, que son un poco los hombres feministas, pero además en esta época solamente, por ejemplo, el cartesiano Poulet escribe también a favor de las mujeres. Uh-huh. Y habla él ya por primera vez de la igualdad. Pero esto es antes de la primera ola. ¿Por qué? Porque son como esfuerzos aislados uh-huh. de hablar de la mujer. ¿Qué necesitamos para que esto sea un movimiento y ya se pueda llamar feminismo y hablemos de la primera ola? Pues que haya una conciencia de identidad uh-huh. como mujeres, un interés común de qué es lo que queremos mejorar y además que sea un movimiento colectivo. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.